la reforma judicial en Jalisco. Bueno, ya hay múltiples iniciativas, incluida la del gobernador, que primero se filtró y será este viernes cuando la conoceremos con detalle. De esto, por supuesto, de esta reforma judicial en el Estado, el comentario del maestro Alfonso Partida Caballero, quien ya nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a nuestro público por escucharnos. Creo que este debate que se está dando de alguna forma es muy importante estar informado por lo que se está tratando de imponer. Esta reforma debería de ser una gran oportunidad para debatir socialmente. Se debe incluir en el debate el concepto de autonomía, de la división de poderes, el Estado democrático de derecho, aciertos y desaciertos de los actores de la vida judicial, la intromisión de poderes, si es que es intromisión, que los otros dos nombren a los funcionarios judiciales, el presupuesto, el manejo de recursos, los mecanismos de evaluación, de ingreso, de promoción y de permanencia, la carrera judicial, la hacienda judicial, el haber de retiro, la cuestión presupuestal, la responsabilidad de los magistrados y jueces, el papel de la judicatura, los concursos de oposición, entre otras. Los cambios del Poder Judicial deben de ser a partir de su autonomía, eso es muy claro. Para tal efecto debemos de definir el concepto de autonomía. La autonomía se debe de referir a la capacidad de gobierno, de gestión y de toma de determinaciones como institución y como una instancia autónoma de los otros dos poderes. Una propuesta del Ejecutivo y una fracción del Legislativo, según mi criterio, es intervencionista y aberrante. Es una reforma a la luz de los arrebatos del poder, de la forma más arbitraria y descarada, porque lacera y amenaza la toma de decisiones de un poder que es sometido por los otros dos. Amenaza la autonomía de cada juez y magistrado en su más estricta individualidad. La autonomía se garantiza cuando los jueces no sufren intromisiones externas que logren vulnerar su capacidad y facultad de decisión libre. Aquí hay amenazas, hay balandronadas, señalamientos sin pruebas e imputaciones falsas por parte del Ejecutivo y Legislativo sobre jueces y magistrados. La autonomía es una de las cualidades más relevantes de la decisión judicial. Si un juez se siente amenazado, vulnerado o presionado para tomar una decisión, este juez no tomará una decisión que considere él mismo como correcta. Se violará la independencia y se parcializará ilegalmente su voluntad legal. En este caso, su decisión será una decisión sesgada, miedosa, timorata, que no garantiza la justicia de nuestra sociedad, y la justicia en este caso no será el resultado. El resultado será la imposición de alguna forma descarada por parte del poder externo. No hay que confundir la regulación del ámbito político por parte del Ejecutivo con la necesidad de establecer reglas claras de lucha anticorrupción, de cumplimiento de la ley, de controles y mecanismos y vigilancia y transparencia en la cual todo mundo estaremos de acuerdo, por supuesto. Pero en el ámbito, hay dentro de las estructuras del Estado de Derecho y la división de poderes, desde tiempos de Luis de Secodán, barón de Montesquieu, de 1790 por allá, la independencia y lo mismo que no corresponden a esta categoría, que mañosamente quieren aprovechar el Ejecutivo y parte del Legislativo para lacerar la ya de por sí debilidad en la que han sumido al Supremo Tribunal de Justicia históricamente los otros dos poderes. Porque hay que señalarlo, ha sido el Ejecutivo y Legislativo los que tienen al Poder Judicial en el estado que se encuentra. Los dos atributos más importantes del Poder Judicial deberían de ser la independencia y la autonomía. Es decir, que jueces y magistrados no estén sometidos por el Poder Ejecutivo y Legislativo, cosa que ahorita no se puede garantizar.
y menos con esta reforma que están presentando. La independencia, como todos lo sabemos, se refiere a la ausencia de intromisión por parte de otros poderes. En esta reforma del Ejecutivo sucede exactamente lo contrario. Se busca que el gobernador intervenga en este proceso, lo que sería lamentable. En pocas palabras, el deber ser de los jueces y magistrados no deberían de estar al servicio de la política y los políticos, sino al servicio de la justicia. Que no se politice su toma de decisiones y su nombramiento, así como su promoción. Insisto, la autonomía se refiere a la capacidad de decisión de cada juez en su más estricta individualidad, y a la institución en su gobierno, y a la toma de decisiones conforme a la ley. La autonomía se garantiza cuando los jueces no sufren intromisión externa que logre vulnerar su capacidad y facultad de decisión libre. La autonomía es una de las cualidades más relevantes de la decisión judicial, ya lo dijimos. Cuando el juez se siente amenazado, no puede aplicar justicia. Será una decisión sesgada, ya lo dijimos. En este caso, se debe de defender también la vida de los jueces y su individualidad. El Ejecutivo y más de un diputado han amenazado y puesto en peligro la vida de jueces y magistrados al realizar señalamientos públicos sin sustento y sin tomar en cuenta que las causas son de origen de las instituciones que ellos designaron y eligieron, como en el caso de la Fiscalía y las policías. Las instituciones que ellos nombran no cumplen estos requisitos de aptitud, capacidad, profesionalismo y excelencia, como ya lo dije en el caso de Fiscalía, ciencias forenses, etcétera. Estas instituciones son un verdadero desorden. Utilizan el viejo adagio, el Ejecutivo y el Legislativo, de hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Y es en el Ejecutivo donde está el problema de origen. Hay que ser claros. ¿Cómo se ponen a hacer propuestas que ellos mismos no cumplen? Dejan de sangrar a la Fiscalía Anticorrupción, que se designó con los criterios que ahora pretenden imponer. Meter a esa institución, entre comillas, ciudadana, que por supuesto ahí tienen al pobre fiscal anticorrupción, con una serie de anomalías que no lo han dejado crecer por la presión que lo tienen en este momento. A los jueces y magistrados hay que exigirles capacidad. Eso todo el mundo estamos de acuerdo, para decidir libremente sus presiones de ningún tipo a través de mecanismos de vigilancia. En un verdadero Estado de Derecho, los jueces y magistrados no pertenecen al ámbito de la política, como se pretende hacer en este caso. Aunque hay que decirlo, sí lo han hecho y eso es lo que tiene. Más bien debería de ser una reforma a la luz judicial, no a la luz del poder. No se deben los jueces y magistrados ser políticos, ni son servidores públicos, hay que aclararlo en sentido estricto. Deben de ser funcionarios dedicados a garantizar la aplicación de la justicia, alejarse de las negociaciones políticas y de las intromisiones externas. Esto es lo que debe de garantizar una verdadera reforma. El argumento que señala el Ejecutivo, que es que en 23 estados los ejecutivos intervienen en el proceso de selección de magistrados y solo 9 tienen métodos alternos. Pero esto es la situación. Imagínense lo que sucedió en Veracruz, en Chihuahua, lo que sucedió en Jalisco, lo que sucedieron en algunos estados donde el Ejecutivo descaradamente participó. Bueno, pues eso es lo que tiene a los poderes judiciales en este momento, en esta atribulación, ¿no? Y es justamente eso lo que tiene a la justicia en la lona. El que se haga mal uso de la intromisión contra los poderes judiciales no quiere decir que este sea el camino correcto. Hay que decírselo al Ejecutivo y a los diputados. Se debe tomar como ejemplo la autonomía universitaria que tiene la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la U de Nuevo León, en la cual sí son instituciones en las cuales no participa ni el Ejecutivo ni el Legislativo
para la toma de decisiones de la educación en estos estados. El citar a los jueces en Casa Jalisco para leerles la cartilla como sucedió en nuestro estado es una muestra de intromisión descarada e ilegal que nos muestra la verdadera cara de qué va a suceder una vez que si esta reforma pasa, ¿no? Debemos entender que autonomía no es impunidad tampoco. Se debe de vigilar, se debe de aplicar justicia. Golpear la independencia y la autonomía con estas reformas no es luchar contra la corrupción ni en contra de los abusos judiciales. Esto es acabar con el Estado de Derecho y establecer un Estado dictatorial donde una persona es el Estado. Hasta aquí mi comentario. Maestro Partida, dos preguntas que me parece engloban toda la discusión que vendrá inclusive en los próximos días. Así es. ¿Quién debe elegir a jueces y magistrados y quién debe evaluarlos? El Ejecutivo, en este caso, puede hacer todas las propuestas de ley que quiera, pero que no sea el nombramiento. El nombramiento debería de ser directamente del Poder Judicial con todos sus órganos. Pero en este caso debe de ser con los lineamientos que le pongan los otros dos poderes. En este caso es correcto. Deberá de hacerse de manera profesional, deberá de hacerse con exámenes, deberá de hacerse con la auscultación que se debe hacer en el mundo jurídico. Todo esto vigilado con transparencia, pero debe de ser el Poder Judicial el que debe de determinarlo. Si queremos hablar de independencia y de autonomía judicial. Muy bien, pues vaya que quedan inquietudes, bastantes preguntas que se quedan en el tintero.